por este tiempo que nos regala en su presencia. Quiero que vayamos, hermanos y amigos, al pasaje que estuvimos leyendo y con nuestro hermano Wilfred, Mateo, capítulo, específicamente capítulo 5. Pero antes de hacerlo, vamos a rogar la gracia del Señor para que nos bendiga en esta mañana. Amado Señor, estamos en tu presencia, rogando tu gracia, Señor, rogando tu misericordia, que nos hables, que nos transformes por medio de tu palabra. Señor, que hables a nuestro corazón, que seas tú llamándonos a tus hijos a una mejor comunión, una mejor santidad, Señor, en nuestras vidas. Rogamos también que seas tú llamando a los pecadores a una relación contigo, Señor, a Cristo, a ti, Señor, que vean su necesidad y su miseria, Señor, en que se encuentran, para que asimismo corran a ti y seas tú rescatándolos de sus pecados. Padre, rogamos que nos ilumines, nos enseñes tu palabra. Somos ignorantes, Señor, de tu voluntad, reconocemos, somos olvidadizos. Por eso te pedimos tu gracia, que, Señor, nos transformes, que tu palabra cale, Señor, en lo más profundo de nuestras vidas, que sea transformando nuestro ser, Señor, a alguien más conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, hermanos, comenzaremos a estudiar las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, 1 al 12. Pero antes quiero que miremos un poco el contexto en que se dieron estas bienaventuranzas. Recordemos, el capítulo anterior nos habló de la actividad salvadora del Señor en Galilea, y este capítulo concluye diciéndonos en sus últimos versos que el Señor recorrió toda Galilea enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y dolencia en ese pueblo. Nos dice también que la fama del Señor se extendió por toda Siria, es decir, una región lejana a Galilea. También Mateo nos dice que las personas venían a él, grandes multitudes, mucha gente, trayéndoles los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y nos dice Mateo que a todos el Señor los sanó. Estos milagros entonces atrajeron a las personas y lograron que le siguiera mucha gente. Imagínense, el Señor haciendo milagros, esta gente viendo que los enfermos eran sanados, endemoniados eran sanados, lunáticos, viendo estos milagros, ¿no? Esas señales, claro, estaban admirados y querían ver, querían mirar cómo era, qué era lo que estaba pasando. Entonces le seguía mucha gente al Señor, de Galilea mismo, donde se encontraba, de Decápolis, de Jerusalén, viajaban de otras ciudades de Judea y de otros lugares del otro lado del Jordán. Grandes multitudes seguían al Señor, eran atraídas por Él. Estas personas se agolpaban para buscar al Señor, para oírle y también para traerle los enfermos. Pero quiero que noten cómo comienza el capítulo 5, verso 1, que nos dice allí: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo, él dice el 2, abriendo su boca les enseñaba. Su mirada entonces, el Señor estaba allí, ¿no? Vio esta gran multitud siguiéndole y se dio cuenta y vio la necesidad de detenerse
poco gente siguiéndole, y él vio la necesidad de detenerse, subir al monte y enseñar. Seguramente muchas de estas personas estaban siguiéndole por distintas razones y motivos, que ahora el Señor ve la necesidad de enseñarles y aclararles quiénes son sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos, a los cuales él llama en las bienaventuranzas, bienaventurados. El Señor sabe entonces que las personas se pueden engañar y confundir pensando que, claro, lo estamos siguiendo, somos verdaderos seguidores de Cristo, cuando en realidad no son verdaderos seguidores del Señor. El Señor entonces quiere aprovechar para enseñar y aclarar a esta gran multitud y especialmente a sus discípulos cuáles son las cualidades espirituales propias de un ciudadano del reino de los cielos. Les va a enseñar cuáles son esos rasgos distintivos, características propias de un ciudadano del reino de los cielos. Este es el mensaje que encontramos en las bienaventuranzas. Este es el mensaje. Las bienaventuranzas entonces no son ideales que el Señor le está exigiendo a usted, o que usted tiene que ser pobre en espíritu, usted tiene que llorar, tiene que ser manso. No son ideales que el Señor le está exigiendo que usted obedezca, no son demandas que el Señor le está haciendo a sus oyentes. No es esto lo que el Señor está haciendo aquí. Las bienaventuranzas no son una lista para usted cumplir. Usted la coge y dice, bueno, esto es lo que toca hacer, entonces lo voy a hacer. No, lo que hacen las bienaventuranzas es describirnos a un verdadero creyente. Nos van a describir a un verdadero creyente. No se está demandando esto, más bien se nos está mostrando el carácter de un verdadero creyente. Nos está describiendo la esencia de lo que es un cristiano verdadero. Nos muestran entonces, si usted lo quiere ver, esos rasgos o esas características de un verdadero creyente. De modo que si usted se considera y es un verdadero creyente, las bienaventuranzas lo deben estar describiendo a usted. Usted debe parecerse a estas personas que el Señor está describiendo, a estos bienaventurados que describen estos versos. Entonces se hace necesario, hermanos y amigos, conocer muy bien estos rasgos y características distintivas que nos muestran y que nos enseñan estas bienaventuranzas, porque ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer la diferencia entre el verdadero cristiano y el que no lo es, y van a sacar a la luz a qué reino pertenece usted. Si usted pertenece al reino de los cielos, o por el contrario, al reino de las tinieblas. Veamos entonces la primera característica propia de un ciudadano del reino de los cielos, y es pobres en espíritu. Leo el verso 3, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos acercaremos a estudiar esta primera bienaventuranza en estos 3 puntos. Vemos primero la distinción celestial, dice bienaventurados. Segundo, la característica propia, dice los pobres en espíritu, y vemos una razón gloriosa, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos entonces la primera, la distinción celestial, lo llama bienaventurados. Esta es la manera entonces como el Señor considera o llama a los ciudadanos del reino. Es una distinción celestial que les hace, es decir, aquí se están considerando los valores del reino. Ellos son considerados allí en el reino de los cielos bienaventurados. Según el reino de los cielos, ellos son bienaventurados. Esta palabra entonces nos habla de una persona realmente feliz, una persona dichosa,
de alguien que se siente grandemente bendecido por Dios, y esto entonces le trae verdadera felicidad. Así que el ciudadano del reino no es alguien que encuentra su felicidad en las cosas que ofrece este mundo, sino en lo que ofrece Dios. Su felicidad no nace de las cosas materiales, nace de las riquezas espirituales que tiene en Cristo. No es alguien que se goza en los deleites de este mundo, no es alguien que se deleita en el placer que ofrece el pecado, claro que no. El bienaventurado es alguien que es feliz y se goza en la gracia de Dios. Esta es su dicha, esta es la razón de su felicidad. Por eso el Señor lo llama bienaventurado. Pero también nos habla de una persona afortunada. Piensen en alguien afortunado, ¿no? Vamos a pensar en alguien que es privilegiado, de alguien que está recibiendo cosas que él no merece. Y alguien afortunado es realmente ese, una persona que es tratado y que recibe algo que no merece. Bueno, el bienaventurado es igual, se siente afortunado porque siendo un pecador perdido, fue escogido por Dios para heredar las bendiciones que él no merece recibir, que él no merecía recibir. Habían personas en el mundo muchos mejores que él en el mundo, pero él fue el afortunado, el privilegiado que fue escogido para recibir estas riquezas espirituales. Esto es ser bienaventurado, una persona realmente feliz y alguien realmente afortunado, como nos dice. Vayan por favor al Salmo 32, 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra allí en este pasaje, bienaventurado, aparece acompañado de una razón. El texto está llamando entonces bienaventurado, es decir, a alguien que debe sentirse feliz, dichoso, bendecido, porque ha recibido bendiciones que él no es digno de recibir, siendo un pecador culpable y perdido. El texto nos enseña, esta persona recibió el perdón de sus pecados, recibió la gracia de parte de Dios, que lo declara inocente, cuando en verdad no lo es. No lo es. Que lo que merece es el castigo infierno, el castigo eterno en el infierno. Pero Dios no se lo da, antes lo bendice y lo trata con compasión. Esto es ser bienaventurado, por eso lo llama aquí en este salmo así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ha sido perdonado, ha sido cubierto su pecado. Noten entonces, hermanos, que no es cualquier palabra la que el Señor está usando aquí para distinguir a un ciudadano del reino de los cielos. Y si el Señor lo llama de esta manera, lo considera así, si el Señor lo está viendo de esta manera, entonces es algo que la persona o el creyente, el que dice ser un verdadero ciudadano del reino, debe experimentar en su vida. Debe ser alguien feliz y dichoso, porque esta es una distinción que el Señor está haciendo. Él es considerado bienaventurado por el reino de los cielos. Ahora, querido hermano,
Si se siente usted alguien feliz y privilegiado por ser escogido por Dios para heredar las bendiciones espirituales en Cristo, ¿se siente usted un bienaventurado? ¿Se considera? Al verlo a usted, se puede decir que su felicidad se basa en Dios y no en lo que ofrece este mundo. ¿Es allí donde se basa su felicidad? ¿A usted le importa más cómo este mundo lo ve o cómo lo ve Dios? El bienaventurado es alguien que no se rige por los valores de este mundo. Él sabe que es considerado bienaventurado por Dios y esto le satisface, lo llena. Es un bienaventurado. Ha recibido bendiciones que él no merecía. Por eso a él no le importa cómo el mundo lo vea. No le importa si el mundo lo ve entonces como una persona desdichada, aburrida, amargado, un legalista, un fanático. No importa. A él no le importa aún cuando es consciente de la desventaja que tiene en este mundo al ser un bienaventurado en el reino de los cielos. Tiene una desventaja y a él no le importa. No importa si para el reino de los cielos él es un bienaventurado, pero para este mundo no lo es. A él no le importa. Lo que le importa es cómo lo ve Dios, un bienaventurado. Así que, hermanos, ¿se considera usted un bienaventurado? ¿Se le puede dar a usted esta distinción celestial? Pasemos a nuestro segundo punto. Vamos a ver la característica propia. Nos dice esta característica propia del rey, del ciudadano del reino, es pobres en espíritu. La palabra pobre nos puede llevar a nosotros en nuestro contexto a pensar en alguien que tiene muy poco. Alguien que tiene muy poco es limitado, pero en el original esta palabra no quiere que pensemos en alguien que tiene un poco, sino en alguien que no tiene nada. En un mendigo, es alguien miserable, está en la miseria. Y la palabra espíritu, hay otra, son dos, pobre y espíritu, se refiere, tiene que ver con su vida interior, con su alma, con él mismo. Entonces, uniendo estas dos palabras, dice que el pobre en espíritu es alguien que se considera a sí mismo un mendigo espiritualmente hablando, alguien que no tiene nada de valor en sí mismo en cuanto a Dios, y cuando se encuentra delante de Dios se ve a sí mismo como alguien incapaz. Entonces es alguien consciente de su miseria espiritual. Esta es la característica propia de aquellos que heredan el reino de los cielos. El ciudadano típico del reino de los cielos reconoce que es indigno, que es incapaz. Él sabe que es un vil pecador, que es alguien despreciable ante los ojos de Dios, a no ser el Señor lo mire con gracia. Que se encuentra en una bancarrota espiritual y que no tiene en sí mismo lo que se necesita para ser aceptado por Dios. Reconoce su miseria espiritual, es consciente. Por tanto, el pobre en espíritu no es una persona que tiene confianza en sí mismo, no se cree alguien suficiente, no es una persona que se dice a sí mismo, yo tengo con qué para ganar el favor de Dios. No es alguien que cuando se lleva a pensar en cuanto a su condición, en cuanto a cómo lo ve Dios, él piensa de una en sus logros, en lo que él tiene, en sus buenas obras, en lo que ha hecho. No. Este no es un pobre en espíritu. Muchos, cuando se les lleva a pensar en cómo lo ve Dios,
Ellos dicen, bueno, pero yo tengo con qué para agradar a Dios. Yo soy bueno. Yo tengo buenas obras para ganarme el cielo. Pobre en espíritu también es alguien consciente de su necesidad de Dios. Es alguien que sabe que necesita a Dios, la ayuda de Dios para salir de su terrible situación, porque sabe que en él mismo no tiene la solución. Reconoce su necesidad, reconoce que no tiene cómo ganar el cielo, sabe que no hay nada en él, que necesita de Dios constantemente. Es consciente de su necesidad. Por esta razón, el pobre en espíritu no se conforma con el concepto que él tiene de sí mismo, mucho menos con el concepto que otros tienen de él mismo. Él es consciente de su necesidad de Dios. Es lo que le importa, es lo que piensa Dios del mismo. Él reconoce que no hay nada en él que pueda ganar el favor de Dios. No hay en él mérito alguno. Por eso es que suplica, ruega para ser visto con gracia ante Dios. Esta es entonces la característica propia de un ciudadano del reino de los cielos. Pobre en espíritu es alguien que es consciente de su miseria espiritual y de su necesidad de Dios. Lo tenemos que decir, hermanos, que esto nos enseña en las iglesias de hoy. Muchas iglesias, el ciudadano del reino es alguien que debe creerse un campeón, que tiene que pensar de él mismo que Dios está agradado con él, que Dios lo ama así como él es. Confían en sí mismos para ganar el favor de Dios. Piensan que necesitan muy poco de la gracia de Dios, no absolutamente. Esta manera de pensar a estas personas los mantiene con cierta seguridad en ellos mismos. Estas personas no tienen este rasgo distintivo de un ciudadano del reino, no tienen esta característica, no son pobres en espíritu, por lo tanto no son bienaventurados y no van a heredar el reino de los cielos, porque el verdadero ciudadano del reino de los cielos es alguien, hermanos, que cuando se mira ante la palabra de Dios, él mismo se dice, yo no tengo con qué. No tengo cómo obedecer esto. No puedo obedecer los mandatos de Dios. Pobre de mí, soy un miserable. No tengo la fuerza en mí para obedecer lo que Dios me manda. Soy un mendigo. Yo tengo que pedir los recursos a Dios. No tengo la capacidad de obedecer. No tengo las fuerzas. Soy demasiado pecador para agradarle a Dios. Esto es un pobre en espíritu. El Señor lo llama bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos un ejemplo en Lucas 18:9 en adelante. Esta parábola es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos a dos personas, pero pensemos un poco en el fariseo. El fariseo estaba orando, pero no estaba pidiendo nada. No era una persona que veía su miseria, no era una persona necesitada de Dios. Es alguien muy capaz, ¿verdad? Si lo ven allí, notan que es alguien muy capaz. Es confiado en sí mismo, muy suficiente. Él solo estaba dando gracias a Dios por no ser como los otros hombres, ni aun como el publicano que venía con él. Este hombre estaba orando para mostrar que sí era capaz de obedecer los mandamientos de Dios. No estaba buscando misericordia, no estaba buscando gracia, no estaba pidiendo perdón por sus pecados. Él no estaba haciendo eso. Debemos decir entonces que esta clase de personas son mucho para el reino de los cielos. No tienen la característica propia de un ciudadano del reino de los cielos. No son pobres en espíritu. Ahora piensen que el fariseo también, una persona que iba al templo, supuestamente a adorar a Dios, a buscar a Dios, alguien religioso. Esto nos dice mucho, hermanos y amigos. En las iglesias hay personas así. Hay, hermanos, aquellas personas que piensan así de ellos mismos. Temo por aquellos que se consideran buenas personas, que vienen a la iglesia, oran, participan, quizá ofrenden, pero en el fondo no necesitan a Dios. Vienen solo para calmar su conciencia, solo participan y salen como entraron, diciendo para ellos mismos: ya cumplí con venir a la iglesia, estoy bien con Dios. Se conforman con el concepto que tienen de ellos mismos. Permítame decirle, si usted piensa así de usted mismo, usted está por fuera del reino de los cielos. No se engañe. Usted es mucho para entrar en él. Es mucho. Temo por aquellos que cuando escuchan la predicación piensan dentro de ellos mismos lo que dice el pastor y predica. Seguramente yo sí puedo obedecer lo que el pastor está diciendo. Yo tengo esta habilidad que él habla. Yo tengo eso. No creo que tenga tanta necesidad de la gracia de Dios para hacer eso que me está diciendo que haga. Usted es mucho para entrar al reino de los cielos. Piense en el joven rico. Era esta clase de persona. El Señor le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Él le dijo: hace rato los llevo guardando. Desde mi juventud los he guardado. Pero cuando el Señor le mostró su necesidad y su miseria, se fue, porque no quiso reconocerla. Una persona muy suficiente para entrar en el reino de los cielos. Ay de usted si usted piensa así, si usted se cree suficiente, si usted se cree una persona, si usted se cree alguien capaz para agradar a Dios,
si usted se cree que Dios lo debe aceptar así como es, porque seguramente usted es bueno en usted mismo. Temo por aquellos también que dicen ser cristianos y que se conforman con venir los domingos a la iglesia únicamente. Y no estoy diciendo, hermanos, que venir a la iglesia no sea necesario. Es más, es un deber que tenemos. Pero estoy diciendo que algunos solo se conforman con buscar al Señor el domingo. Solo se conforman y el resto de semana no lo buscan. No vuelven quizá a orar o a tomar sus Biblias. Ellos dicen que necesitan de Dios, pero realmente no ven su necesidad. Eso no es ser un pobre en espíritu. Usted es suficiente. Usted cree que puede vivir su vida cristiana independiente de Dios. Es suficiente, es capaz. Esto no es ser pobre en espíritu. No tiene esta característica de un ciudadano del reino. El ciudadano del reino es alguien que reconoce su miseria y la necesidad de Dios, y por eso lo busca a Dios, que no tiene nada en él mismo. Pero usted se cree suficiente. Déjeme decirle que usted es mucho también para el reino de los cielos. Por eso no será recibido allá. Por eso no puede entrar en el reino. No se engañe pensando que usted merece el cielo y por eso va a ser recibido. Solamente porque usted lo piensa así. No. El reino de los cielos es un lugar que pertenece a los pobres en espíritu. Y usted es mucho para entrar en él. Vean al publicano de la parábola. Esto es de lo que estamos hablando. Este es un pobre en espíritu, alguien, publicano, una persona que se sentía indigno. Por eso nos dice que estando lejos, no quería ni acercarse, seguramente como sí lo hacía el fariseo, se sentía vil. Tampoco quería alzar sus ojos al cielo, se sentía sucio, alguien pecador, culpable. Este hombre estaba realmente inconforme con él mismo. Era consciente de su miseria espiritual y de su necesidad de Dios. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Era consciente de su pobreza de espíritu. Él no tenía con qué. Por eso dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Yo no puedo. No tengo con qué, soy un pobre miserable. Estoy en una bancarrota espiritual terrible, soy un mendigo. Por eso dice el Señor, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Este publicano era un pobre en espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Esta clase de personas, querido hermano y amigo, son las que moran en el reino de los cielos. Y si usted no es un pobre en espíritu, no se engañe pensando que es un cristiano verdadero, porque usted no tiene esta característica propia que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo, a los verdaderos bienaventurados. Veamos nuestro tercer punto, la razón gloriosa. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos, hermanos, podemos decir que la unión de todo. ¿Por qué los pobres en espíritu son bienaventurados? Porque de ellos, o mejor, porque ellos tienen el gozo, la dicha, la fortuna, el privilegio de heredar el reino de los cielos. Esta expresión, porque de ellos es el reino de los cielos, lleva a pensar que los pobres en espíritu son personas que pertenecen al reino de los cielos.
Por lo tanto, eso lo van a mostrar. Imaginemos entonces a esta gran multitud que estaba escuchando estas palabras del Señor. Estas personas ya habían escuchado acerca del reino de los cielos. Ya habían escuchado, vean allí en Mateo 4:17. ¿Cuál era la predicación del Señor en Galilea? Nos dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas de estas personas que estaban escuchando al Señor allí tenían una idea falsa y materialista del reino. Pensaban del Mesías como un político, un rey, en un sentido material, ¿no? Alguien que los libraría del yugo romano. Pensaban del reino como en un sentido externo, materialista. El Señor les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora le dice a estas personas también que hay ciertos individuos con cierta característica que pertenecen a este reino. Seguramente muchos dirían: ¿dónde están el reino? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Usted nos dice que se ha acercado. Pero si hay algo, hermanos, que quiere enseñarnos y mostrarnos el Señor en estas bienaventuranzas, es la llegada de ese reino. Las bienaventuranzas nos dicen que el reino de los cielos es una realidad presente y que es algo esencialmente espiritual. El reino de los cielos se está manifestando ya en el mundo, y donde se manifiesta este reino, allí está Cristo reinando. Pero ¿dónde se manifiesta el reino de los cielos? Debemos responder que el reino de los cielos está presente en los corazones de los verdaderos creyentes. Ellos son los que pertenecen a este reino, y por eso lo manifiestan, lo muestran. ¿Quieres saber cómo se manifiesta el reino de los cielos? Mire a un cristiano. Mire a un cristiano verdadero. ¿Cómo es? Mire su carácter. Mire estas características. El cristiano es el típico ciudadano del reino de los cielos, y el cristiano manifiesta estas características propias del ciudadano del reino de los cielos que encontramos en las bienaventuranzas. Pero también esta expresión nos lleva a pensar que los pobres en espíritu son los únicos que van a heredar el reino de los cielos. Aunque el reino de los cielos está presente y se manifiesta en los verdaderos creyentes, aún no ha llegado totalmente, pero llegará el día en que los verdaderos creyentes, seguidores de Cristo, morarán en la presencia del Señor para siempre. Dios estará con ellos y ellos gozarán de la completa salvación que Dios ha prometido para ellos. Como lo dice Apocalipsis 21:23. Véalo allí, por favor, 23 y 24. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es entonces la bendición gloriosa que esperamos como creyentes, que esperan los pobres en espíritu. Por eso ellos son considerados bienaventurados
Y solo los que son pobres en espíritu entonces tienen la dicha de heredar este reino que Cristo ha prometido para ellos. Solo los pobres en espíritu son los que van a heredar el reino. Por esta razón, querido amigo, que no ha venido a Cristo aún y que por lo tanto usted no es un pobre en espíritu, déjeme decirle, usted no es un bienaventurado, porque usted no va a heredar el reino de los cielos. No es un bienaventurado. Usted no va a heredar el reino de los cielos. No se engañe. Usted necesita desesperadamente a Cristo. Él es el único que lo puede salvar a usted, que lo puede salvar de su suficiencia, de su capacidad. De usted creerse alguien suficiente. Él es el único que lo puede salvar y transformarlo en alguien pobre en espíritu. Alguien consciente de su miseria espiritual y de la necesidad de Dios. Alguien al cual Él llama bienaventurado. Por eso yo lo invito hoy a que se arrepienta de su pecado, a que venga a Cristo. Arrepiéntase de usted creerse alguien suficiente, alguien bueno porque no lo es. Arrepiéntase de creerse alguien muy capaz para las cosas espirituales. Ruéguele a Cristo que lo haga un pobre en espíritu, apto para el reino de los cielos. Porque como hemos dicho, ellos son los únicos que heredarán el reino de los cielos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias que en esta mañana nos ha enseñado, Señor, la necesidad de ser pobres en espíritu para heredar el reino. Gracias porque nosotros, tus hijos, podemos ver, Señor, esta característica en nosotros, seguramente unos más que otros. Muchos tenemos que luchar con la suficiencia todavía, con seguramente la engañosa capacidad que tenemos para vivir solos, independientes de ti. Te rogamos que nos hagas más conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Padre, ten misericordia de tu iglesia, de tus hijos, y permite, Señor, que nosotros realmente, Padre Santo, tengamos esta característica propia, Señor, que no nos engañemos, que realmente, Señor, estas palabras tuyas deben estar describiéndonos, pero que si nos creemos suficientes, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a ti, Señor. Rogamos que nos hagas más conscientes de nuestra miseria y necesidad de ti. Pedimos también que tengas misericordia de las personas que no te conocen. Pedimos para que los salves de esa suficiencia, de esa engañosa piedad que ellos aseguran profesar en ellos mismos, de ese concepto de ellos mismos que tienen de creerse muy suficientes. Sálvalos, te lo rogamos, y muéstrales su miseria, muéstrales su necesidad de ti, para que ellos puedan venir a ti, Señor, buscando perdón, buscando salvación. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, solamente por Él. Amén.